Diariamente tomas decisiones que definen tu historia. Decisiones que necesitan dirección, orientación y consejo basado en la palabra de Dios. En Llaves de Sabiduría, el pastor Jorge Guerra te presenta el consejo de la Biblia como llaves prácticas que te ayudarán a tomar las mejores decisiones de vida. Llaves de Sabiduría, un programa para todos, donde encontrarás la sabiduría bíblica para cada situación de vida. Con ustedes, el pastor Jorge Guerra. Amigos de su programa Llaves de Sabiduría, sean bienvenidos. El día de hoy quiero que abordemos el tema cómo añadir valor a la vida. Cómo añadir valor a la vida. Mi propuesta para esta ocasión, que para añadirle valor a la vida, hay que concentrarse más en lo bueno que en lo malo. Concéntrate más en lo bueno que en lo malo. Esa es la propuesta. Obviamente la tendencia del ser humano es concentrarnos más en lo malo que en lo bueno. Esa es la naturaleza nuestra. Sin embargo, si queremos que nuestra vida tenga una mejor calidad, si queremos vivir una existencia de mayor satisfacción, tendremos que hacer el esfuerzo de concentrarnos más en lo bueno que en lo malo. Dice la palabra de Dios en Mateo 6, 22 al 23. El ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Aquí habla de que el ojo es la lámpara del cuerpo. Esto básicamente nos está diciendo, nos está hablando de la visión. Y nos está diciendo si tu visión está nublada. La palabra visión en este texto del griego original es la palabra poneros. Poneros indica degeneración de la virtud original. También implica pasividad, implica alguien que está enfermo, pero sobre todo moralmente. Es decir, alguien que experimenta culpabilidad, alguien que experimenta que es lascivo, malicioso o malvado. Entonces, la visión, ¿cómo es tu visión? Si tu visión está nublada, dice el texto bíblico, entonces va a ser una visión que no está clara. Todo tu ser, dice la Escritura, va a estar en oscuridad. Les decía yo entonces que la tendencia nuestra es a enfocarnos más en lo malo que en lo bueno. Pues reflexionemos sobre este aspecto. ¿Qué hace que te enfoques más en lo malo que en lo bueno? Tengo aquí 5 propuestas de mi estudio personal y encontré 5 cosas interesantes. En primer lugar, me enfoco más en lo malo que en lo bueno cuando consciente e inconscientemente nutro mis pensamientos y espiritualidad con cosas vanas y de poco provecho. Basta que eches una mirada a tu tiempo diario y te vas a dar cuenta a qué es más importante para ti. Fácil, ¿a qué le dedicas más tiempo? Obviamente hay cosas que son importantes, pero te vas a dar cuenta que en esos tiempos de ocio, en esos tiempos de descanso, podrías estar dedicando más tiempo a cosas vanas que realmente a cosas esenciales. Y esto al final cobra factura, porque eso va a ser en el balance que tu enfoque va a estar más en lo malo que en lo bueno. Mateo capítulo 7, versículo 6 dice: pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, dice la Escritura, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. La vida de cada persona es su casa espiritual. Tú tienes una casa espiritual, y entonces tendrás que edificar esa casa espiritual con aquello que valga la pena. Si no, al final el tiempo lo va a dirimir y se va a saber realmente si esa casa estaba bien fundamentada o era una casa que tenía mal fundamento. Entonces nos enfocamos más en lo malo que en lo bueno cuando consciente e inconscientemente nutrimos pensamientos y espiritualidad con cosas vanas
y de poco provecho. ¿Qué hace que te enfoques más en lo malo que en lo bueno? En segundo lugar, cuando tu visión de la vida tiene poca o ninguna luz divina. En el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, dice la Escritura: pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote. Ya te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvido de tus hijos. Aquí este punto nos habla que algunas veces por carecer de esa luz divina, y allí entra la palabra de Dios. La palabra de Dios es esa lámpara que puede alumbrar tu caminar, que puede alumbrar tu interior. Aún en aquellos rincones, allá recónditos de tu interior, la luz de la palabra puede llegar y alumbrar tu hombre interior, alumbrar ahí para que tomes las mejores decisiones de vida. Entonces va a hacer que te enfoques más en lo malo que en lo bueno, cuando careces de poca o ninguna luz divina que alumbre tu ser. La Escritura dice en uno de los salmos: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra es un legado de Dios, es por decirlo de alguna manera una carta de amor de Dios para enseñarnos, para mostrarnos lo que Él quiere, lo que Él pretende con nuestra vida. ¿Qué hace que te enfoques más en lo malo que en lo bueno? En tercer lugar, cuando tu discernimiento está empañado por la niebla del mundo, entonces tu interpretación será errónea. En el mundo hay cosas que nos pueden distraer. Está, por ejemplo, la vanagloria de la vida, los deseos del mundo. Están todas esas cosas que pueden secuestrarnos, que pueden acapararnos. No obstante, la misma Escritura habla que los deseos del mundo y todas esas cosas pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, cuando tu discernimiento está empañado por la niebla del mundo, vas a tener una interpretación errónea. En Mateo 25:24 declara: después llegó el que había recibido solo 1000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Mira el concepto que tenía este siervo de Dios. Pensaba que Dios era duro, que Dios era castigador, que Dios exigía demasiado y que Él no iba a poder cumplir. Pensar de esa manera, dejarte empañar tu discernimiento con esas formas de pensamiento, solo va a hacer que en definitiva te concentres más en lo malo que en lo bueno. ¿Qué hace que te concentres más en lo malo que en lo bueno? En cuarto lugar, cuando eres un producto no perfeccionado, con traumas y conflictos no resueltos. He conocido a muchas personas adultas con grandes dificultades solo porque no han logrado superar y gestionar adecuadamente sus conflictos de antaño, sus conflictos desde pequeños. Bregan todavía con situaciones. He conocido personas con 15 o 20 años resentidos con sus padres. No han logrado perdonarlos a estas alturas, después de 20 años, guardar esos tremendos resentimientos. ¿Cómo es posible esto? Esto solo me indica que son personas, son productos no perfeccionados, que no han logrado superar sus conflictos y sus traumas. Persisten y están allí sin resolver. En Lucas 6:45 dice el texto: pero el que es malo, de su maldad produce el mal. Porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. Lo más sincero que tenemos los seres humanos son las actitudes. Y cuando nuestras actitudes, nuestras motivaciones no han recibido la sanidad de Dios, esas van a aflorar, esas van a salir allí. Esas se van a destacar, se van a dar a conocer. Van a salir. No las puedes ocultar. Son parte de ti. Y a eso es lo que se refiere el texto. Cuando el mal está allí, va a salir el mal. Pero si ese mal ha sido sanado, pues de ahí va a salir lo bueno. ¿Qué hace que te enfoques más en lo malo que en lo bueno? En quinto lugar, cuando lees la vida con filtros como el miedo, como el temor, como la culpa, el fracaso, los prejuicios, la envidia, el odio, la ira, los celos. Por eso estamos como estamos. Los seres humanos estamos tan convulsionados alrededor de todo el planeta. El planeta prácticamente está en una guerra permanente y constante, porque las personas estamos viendo la vida, estamos leyendo la vida, estamos así porque estamos con esos filtros equivocados.
Y mientras persistamos en estar con esos filtros equivocados, vamos a enfocarnos más en lo malo que en lo bueno. Quiero mostrarte un texto relativo a este punto. En Mateo 1:19 dice: como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. José estaba ya comprometido con María para casarse con ella, pero de pronto María sale embarazada por obra del Espíritu Santo. José no cree lo que está pasando. José pensó que María estaba jugando con él y se llenó de temor, se llenó de dudas. Y entonces en lo secreto estaba decidiendo dejarla, porque él no quería infamarla. Pero luego en sueños se le apareció un ángel del Señor y le dijo: no temas de tomar a María por mujer, porque lo que está en su vientre santo es. El niño que nacerá es hijo del Dios Altísimo. Entonces ahí José se da cuenta que él está lleno de temor. Obviamente estaba haciendo una lectura con ese filtro del temor. Y era difícil que José se enfocara más en lo bueno, más en lo bueno que en lo malo. Perdón, más en lo bueno que en lo malo, porque estaba leyendo a través de ese filtro. Entonces mira lo que está pasando. ¿Cuántos de nosotros muchas veces con esos filtros erróneos pretendemos agregarle valor a la vida? Es imposible. Necesitamos dejar que Dios nos haga ese cambio que se requiere. Entonces, ¿qué hace que nos enfoquemos más en lo malo que en lo bueno? 5 cosas. Recapitulando. Número 1, cuando consciente e inconscientemente nutres tus pensamientos y espiritualidad con cosas vanas y de poco provecho. En segundo lugar, dijimos, cuando tu visión de la vida tiene poca o ninguna luz divina. En tercer lugar, cuando tu discernimiento esté empañado por la niebla del mundo, entonces tu interpretación será errónea. En cuarto lugar, cuando eres un producto no perfeccionado, con traumas y conflictos no resueltos. Y en quinto lugar, agregamos, cuando lee la vida con filtros como el miedo, el temor, la culpa, el fracaso, prejuicios, envidia, odio, rencor, celos, etcétera, etcétera. Esos filtros van a traer, en definitiva, una distorsión en la manera como interpretamos, cómo activamos nuestro discernimiento. El Centro Cristiano Internacional te invita a ser parte de nuestras celebraciones semanales. Los días martes de oración de 7 a 8:30 p.m. Jueves a viernes, grupos CCI en hogares. Domingo en 2 horarios, 10 a.m. y 6:30 p.m. Ven y sé parte de nuestra congregación y hagamos casa espiritual. Hemos visto hasta acá entonces que nuestra naturaleza nos hace enfocarnos más en lo malo que en lo bueno. Pero entonces, ¿cómo aprendo a enfocarme más en lo bueno que en lo malo? ¿Qué hago? ¿Cómo hago para lograr eso? Quiero hacerte una propuesta de 4 cosas. En primer lugar, para concentrarte más en lo bueno que en lo malo, debes de consagrar las ventanas de tu alma al Señor, como por ejemplo la vista, el oído, el olfato, el tacto, el gusto, etc. Los 5 sentidos físicos, consagrarlos al Señor, porque esos 5 sentidos físicos son ventanas a través de las cuales se filtran cosas a tu alma. Si echamos un vistazo, por ejemplo, a la vista, imagínate cuántas cosas pueden entrar por tu visión. Al estar ahí en tu casa, un hombre solo, por ejemplo, en su casa, viendo televisión a medianoche, aparece una escena pornográfica, eso puede ser una puerta abierta. Esa escena pornográfica puede penetrar por tu sentido físico de la vista y llegar hasta tu alma. Tu sentido de la vista es una ventana. Y en particular este aspecto de la pornografía es una de las cosas en las que más trabados están hombres que han caído en los vicios y en las garras de la pornografía. Porque borrar un recuerdo mental es fácil, pero borrar una imagen, imagínate el tiempo que esto lleva. Es una cosa complicadísima. En lo personal me ha tocado que abordar a hombres con estas situaciones, y la situación es desgarrante, la situación es difícil.
y los problemas conductuales que esto genera. Entonces imagínate cuántas cosas se pueden filtrar a través de tus sentidos físicos. Imagínate el oído, el gusto. Conozco personas que relacionan una taza de café con el cigarrillo, que relacionan el paladar, el gusto de una cerveza con la parte sexual. En fin, hay tantas cosas, hay tantas aristas que podemos mirar en este aspecto. Por eso el punto que yo recomiendo aquí, para concentrarte más en lo bueno que en lo malo, consagra las ventanas de tu alma al Señor: vista, oído, olfato, gusto, tacto. ¿Cómo me concentro más en lo bueno que en lo malo? En segundo lugar, debes también nutrir y educar los sentidos físicos y también el sentido de la fe con la palabra de Dios y ejercitarlos con lo que la Biblia le llama bueno. Piensa en lo siguiente: en lugar de estar viendo pornografía, ¿por qué no lees un buen libro? En lugar de estar viendo telenovelas, ¿por qué no te dedicas a leer un libro que te edifique, un libro que traiga, que traiga crecimiento, progreso intelectual y espiritual? ¿Por qué no comenzar a sustituir aquellas cosas vanas, aquellas cosas de poco provecho y comenzar más bien a educar, comenzar más bien a disciplinar nuestros sentidos físicos y también nuestro sentido de la fe para que se eduquen? Imagínate aquel tiempo perdido en las redes sociales. ¿Cuánto tiempo puedes dedicar en las redes sociales? ¿Por qué no dedicas parte de ese tiempo a leer la Biblia, por ejemplo? Mira lo que dice esta palabra en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Imagínate si leyeras la Biblia, si meditaras en la palabra, ¿cuánta fe tendrías? Imagínate cuánta luz habría en ti, cuánta revelación Dios podría darte. Pero obviamente, mientras estemos perdiendo el tiempo, mientras estemos dedicando el tiempo, ocupando nuestros sentidos para otras cosas, es difícil que tengamos esa fuerza interior para concentrarnos más en lo bueno. Entonces, para concentrarte más en lo bueno, tienes que nutrir y tienes que educar los sentidos físicos y también el sentido de la fe con la palabra de Dios y ejercitarlos en lo que la Biblia le llama bueno. ¿Por qué hago ese énfasis en lo que la Biblia le llama bueno? Porque en el día que estamos viviendo, a lo malo las personas le están llamando bueno y a lo bueno las personas de hoy le están llamando malo. Esa es una realidad que estamos viviendo. ¿Cómo me concentro más en lo bueno? En tercer lugar, hay que aplicar esfuerzo y valentía en rebelarte contra tus patrones erróneos y sustituirlos por los patrones divinos. Todos hemos heredado y hemos activado patrones erróneos de comportamiento. ¿Qué te puedo mencionar? En mi caso personal, en mi cultura familiar de infancia habían muchos gritos. Todo se hacía gritado, todo se hacía con enojo, con ira. Y entonces, ¿qué crees? Cuando comencé a formar mi propia familia, todo lo empecé a hacer gritado, todo lo empecé a hacer enojado. En mis primeras etapas de matrimonio, cuando comenzamos a procrear nuestros primeros hijos, cuando yo llegaba a la casa, todos mis hijos salían corriendo, pero no era por respeto, no era por educación, salían corriendo a esconderse, porque tenían miedo del gritón que estaba llegando a su casa. Es un patrón erróneo. Y así te vas a dar cuenta que hay patrones erróneos de comportamiento que se han activado y que nosotros necesitamos aplicar esfuerzo y valentía en rebelarnos contra esos patrones y comenzar a sustituirlos con patrones divinos. Mira lo que dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21. Dice: sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. Entonces, implica que hay que hacer un esfuerzo, implica que en estas áreas tenemos que ser valientes para poder cambiar eso que está mal. Yo tuve que hacer un esfuerzo para cambiar esa conducta, ese comportamiento erróneo y comenzar a hablar de una manera diferente, comenzar a hablar pausado y con educación hacia los demás. Tuve que aprender eso, a sustituir ese patrón erróneo. Otro patrón erróneo, por ejemplo, puede ser cuando alguien te ofende, el patrón erróneo de resentirte y de buscar vengarte de esa persona que te ofendió.
Eso es común. Pero ¿cuál es el patrón divino? Que cuando alguien te ofende, perdona. No debes guardar rencor. La oración modelo nos enseña, por ejemplo. Dice, Padre nuestro, que estás en los cielos. Y luego agrega en aquella parte, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Qué nos está diciendo aquí el texto? Que el patrón divino es el perdón ante la ofensa, por mencionarte una cosa. Y así podemos encontrar patrones divinos en cada área o situación de vida. Entonces, debes aplicar esfuerzo y valentía en rebelarte contra esos patrones erróneos. ¿Cómo me concentro más en lo bueno que en lo malo? En cuarto y último lugar, esta es mi recomendación final, que algunos necesariamente tienen que arrepentirse firmemente de enfocarse más en lo malo y comenzar a experimentar el resultado de enfocarse solo en lo bueno. En mi caso personal, yo tuve que arrepentirme de cosas que estaban mal y sigo arrepintiéndome de cosas que aún están mal, porque estamos en un proceso. El proceso de la salvación de Dios todavía no ha concluido. El que comenzó en nosotros la buena obra está dispuesto a perfeccionarla. Pero obviamente tenemos que contribuir, tenemos que colaborar con Dios. Dios nos hace una invitación a través de Isaías capítulo 1, versículo 18. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, Dios nos está diciendo, yo soy capaz de cambiar tu forma de vida. Yo soy capaz de renovar tus pensamientos. Renueva tus pensamientos y van a ser renovados tus comportamientos y tus motivaciones. Entonces, todo es posible cuando nos acercamos a Dios con seguridad, con confianza. Dios es el único que puede ayudarnos a salir adelante en estos aspectos de vida. Pues bien, mi conclusión en esta segunda parte es la siguiente. Es lo que declara el Salmo 25:15. Dice así la palabra: mis ojos están puestos siempre en el Señor, pues solo Él puede sacarme de la trampa. Solo Él te puede sacar de la trampa. Tienes que levantar tu mirada y comenzar a ver a Dios, porque Dios es el único que te puede ayudar a remontarte de toda situación que te ha tenido secuestrado, de situaciones de vida que te han tenido allí, que te han tenido ahí sucumbiendo en situaciones, en relaciones. Pero en realidad no son los demás los que tienen que cambiar, eres tú el que tienes que cambiar. El cambio tiene que comenzar por ti mismo. ¿Cómo me concentro más en lo bueno que en lo malo? 4 cosas les apunté. Número 1, debes consagrar las ventanas de tu alma: vista, oído, olfato, gusto y tacto. En segundo lugar, no solo debes consagrarlas, sino que debes nutrirlas y educarlas. Y también debes educar y nutrir el sentido de la fe, que es el sentido espiritual. ¿Cómo? Con la palabra de Dios, y además ejercitándolos con la Biblia y con lo que la Biblia le llama bueno. En tercer lugar, ¿cómo me concentro más en lo bueno? Pues bien, debes aplicar esfuerzo y valentía en rebelarte contra aquellos patrones erróneos que están en ti y comenzar a sustituirlos con patrones divinos que Dios ya ha establecido. Y en cuarto lugar, si es necesario, y creo que va a ser necesario en todos los casos, debes arrepentirte firmemente de enfocarte en lo malo y comienza a experimentar el resultado de enfocarte solo en lo bueno, y vas a poder comprobar lo que dice la Escritura, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Cómo le añadimos valor a la vida? Pues bien, le añadimos valor a la vida concentrándonos más en lo bueno que en lo malo. Pero para concentrarnos más en lo bueno que en lo malo, necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos la ayuda divina, necesitamos de las herramientas espirituales que Dios ya ha establecido para poder lograr esta metamorfosis, esta transformación espiritual. Este es mi tema para ti el día de hoy. Espero que sea de ayuda y de edificación en tu vida. Así que nos vemos en una próxima edición, Dios mediante. Mientras tanto, que el Señor te bendiga.
Hemos presentado Llaves de Sabiduría. Les esperamos en nuestra próxima edición. Le animamos a que nos escriba a pastorjorgeguerra@hotmail.com. Bendiciones.